Muy buenas tardes, bienvenidos a la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. El día de hoy se realizará el conversatorio El Imaginario Infantil y la Mediación de Lectura, organizado por el Fondo de Cultura Económica. Nos acompañan Cristi La Barrera y Rosario Rivadeneira, modera Carolina Estrada. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todo el público presente. Agradecemos que ustedes hayan venido aquí a acompañarnos el día de hoy a este conversatorio tan interesante. Contamos con la presencia de Cristi y de Charito y sé que va a ser muy interesante todas las aportaciones que nos van a dar el día de hoy. Quería agradecer también al Fondo de Cultura Económica por la invitación y bueno, le voy a dar pase a mis compañeras de la mesa para que puedan dar algunas breves palabras. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y queremos empezar esta conversación que vamos a tener acerca de libros infantiles, por supuesto que leyendo un libro. Así que les queremos regalar una lectura en voz alta de un libro y luego vamos a hablar del tema que nos ha traído el día de hoy. Vamos a leer ¿Qué niño más lento? De Lucía Serrano. ¿Qué niño más lento? Arriba, Néstor. ¿Qué niño más lento? Tam, tam, oye Néstor, y se levanta su ritmo, pasito a paso. Por favor, ya acábate el desayuno. ¿Qué niño más lento? Tam, tam, oye Néstor, y desayuna su ritmo, pasito a pasito. Llegaremos tarde al colegio. Pero qué niño más lento. Tam, tam, oye Néstor, y camina su ritmo, pasito a pasito. Se acabó el tiempo para ese ejercicio. Madre mía, qué niño más lento. Tam, tam, oye Néstor, y escribe a su ritmo, pasito a pasito. Pasa el balón, Néstor. ¡Qué niño más lento! Tam, tam, oye Néstor, y juega su ritmo, pasito a pasito. Pero un día, el tam, tam desaparece. Néstor oye a su madre, también a su padre y a su hermana. Oye a la maestra y a sus compañeros de clase. ¡Qué niño más lento! Néstor ya no se levanta temprano, no desayuna, no va al colegio, no juega con sus amigos. Se vuelve un niño triste, enojón y de color gris. Hasta que un día oye de nuevo un tam, tam muy bajito. Pero, ¿de dónde viene? Viene de un lugar inmenso, donde todo marcha a su propio ritmo. Tam, tam escucha. Tam, tam responde. Y continúa a su ritmo, pasito a pasito. Gracias. Muchas gracias por la lectura de Qué niño más lento, este interesante libro álbum de Lucía Serrano que nos adentra un poco en el tema de la conversación que vamos a tener el día de hoy acerca del imaginario infantil en la mediación de lectura. Bueno, antes de empezar me gustaría hacer unas cuantas preguntas acá a nuestras compañeras ponentes y bueno, principalmente empezar por ¿cuán importante consideran ustedes que es la representación del imaginario infantil en esta clase de textos dirigidos hacia los infantes?
porque sabemos de antemano que la literatura infantil ha tenido desde siempre una visión adultocentrista, ¿no? Una visión en la que la ficción se construye desde un punto de vista en el que el adulto es quien narra la historia, y quizás muy difícilmente encontramos a infantes que puedan contarnos sus propias experiencias desde su propia visión de mundo. Así que le doy pase aquí a mis compañeras para que también nos brinden algunos ejemplos de algunos textos que puedan ellas recomendarnos que presenten esta visión infantil. ¿Qué es el imaginario infantil? El imaginario infantil es toda la representación que hace en los niños y las niñas de lo que les rodea. Es cómo ellos comprenden el mundo, cómo ellos entienden el funcionamiento de las cosas, de las relaciones entre su familia, en la sociedad en la que viven, y cómo trasladan todo eso a un concepto propio y nos lo comparten a nosotros los adultos a través de dibujos, a través de palabras, a través de cualquier interacción. Entonces, qué importante es esta representación infantil en los libros infantiles o en los libros para niños y niñas. Pues yo diría que es vital, porque algo que suele pasar con los adultos es que olvidamos cuando hemos sido niños. Y precisamente por eso hemos elegido este libro que habla de ese propio ritmo tan natural, tan calmo que tienen los niños, y a veces libros como como Qué niño más lento, o Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, donde no sé si alguno de ustedes lo conoce, ¿no? Es este libro en el cual al niño lo han castigado y lo han mandado a su habitación sin comer, y de pronto todo a su alrededor empieza a convertirse en un bosque, y se va al lugar donde viven los monstruos y termina siendo coronado el rey de donde viven los monstruos. Entonces, ese es como un ejemplo fantástico del imaginario infantil. Y estos libros nos regresan un poco a ese espacio tan necesario que tenemos que tener los adultos, ¿no? A volver a ser niños, a estar siempre atentos a la mirada infantil, a lo que dicen los niños, a lo que sienten los niños, a cómo se expresan los niños. Entonces yo agradezco y valoro mucho cada vez que aparecen uno de estos libros que nuevamente desde una mirada del mundo infantil respetuosa y que valora al niño como individuo, nos presentan estas historias fantásticas. Uno, no, creo que no está prendido. Uno, sí me escuchan, ¿no? Bueno, Luis Pesetti, el que escribió este libro de aquí, Cómo era ser pequeño, explicado a los grandes, es un libro que habla sobre este mundo, este imaginario que nos comenta Charito, ¿no? El niño es un inmigrante permanente del mundo adulto. Los niños son inmigrantes porque todo el mundo está hecho para los adultos. Si bien es cierto, cuando vamos a los restaurantes, antiguamente no habían sillas para niños, ¿verdad? Tampoco, ahorita, por ejemplo, si estuviéramos pensando en la feria, no hay baños para niños. Entonces, pensar en los niños, pensar como el niño, como nos dice Charito y como habla este libro de Qué niño más lento, es lo que viven constantemente nuestros niños y nuestras niñas cuando están siendo inmigrantes, como dice Luis Pesetti, ¿no? Llegan como extranjeros en el tiempo, en un presente del cual los adultos somos ciudadanos, porque todos lo somos. Esto es una metáfora fértil para lograr la empatía con la experiencia de los niños y entonces una relación eficaz con ellos. Yo creo que ahí viene el éxito de estos libros, porque el autor se ha puesto a la altura del niño, ¿no? Ha bajado la mirada al niño. Cuando yo leí el libro Una medicina para, ¿está bien? Una medicina para Jorge, ¿sí? De Roald Dahl, yo pensaba y decía, ¿qué pasa si lo leen los niños? Van a querer hacer la medicina para Jorge. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? Pero después me decía a mí misma, claro, ese es mi pensamiento de adulto, pensando en que mis niños van a revolver todas esas pinturas y van a tener a Jorge para esa cargosa abuela que quería hacerle la vida imposible, ¿no? Y porque siempre estamos lo que políticamente correcto. No, ¿cómo le va a decir eso a la abuela? Por eso que Roald Dahl no se lee en las escuelas.
Entonces, viendo la pregunta de Carolina, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros pensemos también un poco como niños, que nosotros bajemos a su altura y también busquemos libros que pertenecen a su imaginario, a su imaginación, ¿no? No todo lo políticamente correcto. Y seguramente en esta charla van a encontrar muchas referencias de libros. Charito seguramente les va a contar muchos libros y yo también. Así que sería bueno que si eres papá, eres mamá, eres mediador, tomes nota de algunos libros que estemos haciendo referencia para que después vayas a poder buscarlos y poder adquirirlos y tenerlos en tu biblioteca. Gracias. Muchas gracias, Cristi y Charito, por los comentarios y sobre todo también por los ejemplos que han brindado. Es verdad que resulta muy complicado encontrar textos que puedan representar el mundo infantil desde una mirada que no necesariamente, como también lo han planteado tradicionalmente, puede ser inocente, sino que tiene muchos matices, porque la mirada de un niño pasa también quizás por pensamientos malos, buenos, graciosos, etcétera, ¿no? Está inundada de diversos tipos de matices, al igual que nosotros que somos adultos, en general, todos humanos. Otro de los temas que va a tocar este conversatorio está ligado a la mediación de lectura. Y bueno, ahora hemos tocado un poco y explicado un poco el tema del imaginario infantil, pero en realidad otro tema que nos convoca acá también, como ya mencioné, es este ejercicio de la mediación de lectura. En ese sentido, me gustaría preguntarle acá a nuestras ponentes, ¿qué consistiría para ellas la mediación de lectura? Y otra pregunta que viene dentro de esta es también en qué sería complicado definir criterios de selección al momento de realizar sesiones de mediación de lectura, porque recordemos que estos criterios de selección no solo pasan por un filtro en el cual las mediadoras o mediadores, ¿no?, tienen que escoger de acuerdo a sus gustos, a necesidades, sino también pasan por criterios estéticos, por los mismos gustos de los infantes. Ustedes probablemente como padres no solo buscan textos que les gustan a ustedes, sino que también les gustan a sus hijos. Y bueno, entonces les dejo acá a mis compañeras para que puedan responder estas dos preguntas. ¿En qué consiste para ellas la mediación y cuán difícil es determinar estos criterios de selección de textos infantiles? Creo que un mediador de lectura siempre debe estar al servicio de la palabra. Un mediador de lectura somos todas las personas que creamos puentes, que tendemos caminos entre los libros y los lectores. No futuros lectores, no posibles lectores, los lectores, porque creo que todos leemos imágenes, leemos gestos, leemos tonos de voz, no solamente textos literarios o cualquier tipo de texto. Entonces, la labor del mediador de lectura es ayudar a que los lectores puedan entender un significado propio del libro, puedan apropiarse del libro que están leyendo y crear su propio significado, su propia experiencia de lectura. Un mediador debe crear una experiencia positiva, rica, en la cual el libro sea el protagonista. Beatriz Elena Robledo dice que la mediación de lectura es ese espacio de conversación, ese espacio de encuentro entre los lectores y los libros, donde existen muchos vínculos entre los libros y la vida de los lectores, y en donde el mediador tiene todo por hacer. Pero el mediador nunca debe ser el protagonista. El mediador debe saber volverse invisible, debe saber apartarse para escuchar, debe saber generar conversaciones alrededor del libro y debe poner siempre al libro en primer lugar. Creo que sobre la selección de libros que mencionaba Carolina, los libros que leen los niños están escritos por adultos, están ilustrados por adultos y están seleccionados por adultos. Entonces, qué labor tan delicada la de seleccionar los libros que van a leer los niños. Creo que además de escuchar la voz de nuestros hijos, de nuestras hijas o de nuestros estudiantes, de ver qué series animadas ven, qué aficiones tienen, qué videojuegos juegan, o qué autores o qué libros les gustan o prefieren. O sea, recogiendo la voz de los lectores, además hay otros criterios que debemos adicionar.
Primero, ser lectores. Un mediador de todas maneras tiene que ser lector, tiene que revisar muchos libros, no necesariamente tiene que comprar todos los libros, pero sí como mamá, como papá, como maestro, asistir a eventos como este, ¿no? Una feria de libro, una biblioteca, eventos culturales también. El mediador de lectura se sirve de todas las expresiones culturales que hay en la sociedad, no solo de los libros, ¿no? Hay que estar atentos también a películas, a, como les decía, videojuegos, obras de teatro, y para la selección de libros hay que tener diversos criterios para que estos libros que ofrezcamos a nuestros hijos, estudiantes, cumplan con ciertos criterios de nivel estético y nivel literario. No sé, fijarnos en el argumento del libro, qué tan atractivo es el libro como objeto físico, la cubierta, las guardas, los personajes. Nos pueden estar contando una historia de un perrito que se va a la luna, pero tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble, tiene que ser atractivo. ¿Qué formatos les damos a los lectores, ¿no? Nos quedamos en el texto literario o también le ofrecemos y valoramos el cómic, el álbum ilustrado, poesía, que a veces tenemos un poquito de miedo a darle poesía a niñas y niños y cuando disfrutan tanto, cuando lo que dicen niñas y niños prácticamente es poesía. Entonces, son muchos criterios para la selección de libros. Yo creo que daría una mesa para hablar de criterios de selección. Lo que yo suelo hacer es también revisar los libros que han sido premiados. Por ejemplo, la Fundación Fondo de Cultura Económica tiene A la orilla del viento, este libro me parece que es A la orilla del viento, premios como la lista de seleccionados de Cuatro Gatos, el Premio Nacional de Literatura de acá del Ministerio de Cultura, revisar qué libros han sido premiados, qué libros han sido destacados y sobre eso también ir seleccionando. Yo escucho mucho a algunos especialistas de literatura infantil y juvenil, que son mis referentes para la selección de un libro. Espero desde mi cuenta en Instagram estar haciendo lo mismo, ¿no? Y eso, escuchar a niñas y niños, pero también beber muchísimos libros. No comprarlos todos, porque a veces entramos en la compra compulsiva, y ahí yo también, pero leer mucho. Ahorita, por ejemplo, en una feria podemos leer todos y luego hacer una selección. Bueno, secundo todo lo que dice Charito. Y ahora les cuento un poco la experiencia que tengo desde el Club de Lectura León de Biblioteca, cuando a veces hago la lectura en voz alta a través de Zoom, porque las clases son por Zoom, apago la cámara y los chicos dicen, ¿por qué apagas la cámara? Yo le digo, porque yo estoy haciendo caras y no quiero que te concentres en mis caras, quiero que te concentres en el libro, ¿no? Entonces, normalmente hago eso para que ellos no se concentren en todas las muecas que hago cuando leo un libro, porque yo siento que estoy como interpretando. Es importante escuchar a las infancias tienen mucho para decir, incluso de temas tan delicados como la política, como lo que vivimos el año pasado, ¿no? Escucharlos y poder seleccionar junto a ellos los libros. Cristina, pero van a ir paseando por los stands y seguramente van a coger algún libro que para mí, ¿cómo lo voy a comprar? Porque siento que debería ir yo al stand de Fondo de Cultura Económica y comprar todos allí. Va a suceder, ¿no? Va a suceder, pero vamos a ir, o el papá que va a decir, lo primero que va a decir es, ¿cómo voy a comprar un libro como este? Se llama Caca, ¿cómo lo voy a comprar? Y me pasó en el club de lectura, una niña venía todos los días a decir que quería este libro, y su papá pensaba, no sé, no, deja de decir esa palabra. Y era que ella estaba pidiendo este libro, todas las tardes llegaba ella queriendo este libro. Entonces, hay que escucharlos un poco más porque ellos también tienen el poder de decisión, el poder de elegir. Entonces, la idea es que tú como papá, tú como mamá, tú como mediador, escuches esas propuestas que ellos tienen, ¿no? De repente, si a tu hijo o a tu hija le gustan los dinosaurios, pues navega por los libros de dinosaurios. No todos son los típicos donde vamos a armar un dinosaurio, ¿no? Y donde quizá no hay tanta información como lo que podríamos encontrar en un libro informativo.
pero podríamos ir por ese camino, escucharlos un poco más. Otro de los libros que también no les gusta a los papás, y no les gusta a los maestros, y no les gusta a los mediadores, es Las Brujas, ¿no? Porque claro, dice que los niños son horrorosos y una serie de adjetivos que a los maestros suelen obviarlo cuando lo leen en voz alta, ¿no? O utilizan otra palabra para no decir lo que en verdad dice el libro. Entonces los niños se dan cuenta, ¿no? Los niños se dan cuenta cuando tú obvias la palabra, ¿no? Y cuán necesarias son las palabras que… Los insultos también, ¿son necesarios? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí son necesarios. Porque si estás ante un momento crítico, ante un momento que te puede resultar un poco incómodo, quizás vas a utilizar esas palabras que muchas veces te han dicho que son malas palabras. Entonces, de repente son mal utilizadas, ¿no? Entonces, creo que los criterios de evaluación pasan por todo lo que acaba de decir Charito, y creo que ha dicho tal cual, ¿no? Hay que leer, hay que ir por los caminos, hay que estar leyendo diferentes editoriales, hay que estar escuchando otras voces también en otros países. Eso está correcto. Pero yo creo que nuestras infancias y nuestros niños hay que agregarle ese plus de escuchar a los niños y a las niñas qué es lo que quieren leer, ¿no? Y ellos quieren leer esto, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Quieren leer esto. Gracias. Muchas gracias. Me parece muy interesante la definición que nos dio Charito acá sobre mediación de lectura, porque sigue siendo un término que quizás los padres ignoran, o que quizás para nosotros que estamos dentro del campo ya es muy común, pero que en sí todavía está tratando de tomar un lugar, de encontrar, ¿no? un camino, porque en realidad el oficio del mediador es un oficio, como mencionaban, bastante complicado, bastante complejo, en el que se toman decisiones que, aunque parezcan sencillas, quizás para muchos, como la elección de un libro, pueden ser determinantes para un infante y para su recorrido lector, ¿no? Muchas gracias también por las recomendaciones y sobre todo por las precisiones respecto de los criterios, ¿no? Nosotros nada más somos puentes, ¿no? El mediador es un puente que va a encargarse de unir a un infante con el libro o tratar de encontrar su libro correcto, pero en realidad quienes deben escoger, ¿no? Son justamente quienes van a leer estos textos, también de alguna u otra forma guiados, pero son principalmente ellos quienes toman estas decisiones. Por otro lado, bueno, ya hemos aclarado un poco los conceptos asociados al imaginario infantil, a la mediación de lectura, y ahora me gustaría ahondar un poco más en unos temas quizás que van a ser espinosos, quizás para el público, y también lo son para los mediadores, los especialistas y en general para todas las personas asociadas al libro infantil. Y acá va la pregunta. ¿Cómo sugerirían ustedes abordar textos en los que el imaginario infantil está presente, pero en el que las temáticas van desde lo humorístico, lo gracioso, quizás temáticas más de la cotidianidad, hasta temas tabú, como por ejemplo lo son la muerte, la migración, la discriminación, ¿no? Que quizás son temas que muchas veces los padres, los mediadores, tienen miedo de tocar, ¿no? Tienen miedo de mostrar esta realidad que está latente y que consideran que no debería ser mostrada, ¿no? Reflejada para los niños. Bueno, tocar temas tabú en la infancia es bien complicado, pero no por la infancia, sino por los padres. Tocar temas tabú en la escuela es complicado no por los niños, no por los docentes, sino por los directivos. Es importante tocar los temas, pero yo siempre creo en el respeto. Hay que ir de a pocos en un país donde todavía no se conocen cierta cantidad de libros y donde no hay bibliotecas. Estoy completamente segura, si ustedes hacen un recorrido mental por los lugares donde ustedes viven, no hay bibliotecas cercanas. Entonces, los libros no están cerca a las infancias y los libros tampoco están cerca a los padres de familia. Entonces, yo diría, Carolina, que deberíamos ir de a pocos para que los padres se vayan enamorando, porque primero hay que enamorarlos a ellos, para que ellos sean esa carta abierta, para que los hijos puedan ingresar. A mí me ha pasado varias veces que han habido niños que han sido retirados del club de lectura justamente porque hemos tocado quizá algún libro incómodo para un papá, como quizá Caca. En algún momento Caca fue un libro que no le gustaba a un padre de familia porque decía que esa era una mala palabra. Y me he tenido que enfrentar a esa situación de que el papá me diga que ese libro no va.
¿no? O que, por ejemplo, papás que me digan que Las Brujas es un libro muy fuerte, o que Matilda de Roald Dahl también es un libro muy fuerte. Entonces, la idea es que ir con paciencia, porque estos papás no han tenido estos libros, y yo tampoco los tuve de niña, ¿no? O sea, cuando yo era niña, cuando yo voy por las librerías, digo, yo compro los libros a mi niña interior, le compro los libros a esa niña que hubiera querido tener estos libros, ¿no? Entonces creo que hay que ir de a pocos, ¿no? Pero hay que tocarlos. Así te ganes como una discusión, pero es que nos han enseñado en la escuela que no es bonito discutir, nos han enseñado en la escuela que pelear es malo, pero no estamos peleando, estamos discutiendo y estamos poniendo nuestros puntos de vista, ¿no? Y ese es, creo, que el principal problema que ha sucedido ahora en las elecciones, ¿no? Eran dos bandos enfrentados y que no había ningún punto de encuentro, porque no nos han enseñado a discutir, porque en la escuela nos enseñan a trabajar de manera individual, al menos en la escuela peruana, ¿no? Porque no sé cómo será en otros países, pero en la escuela peruana trabajamos de manera individual, entonces el niño no crece con la discusión. Entonces nosotros como mediadores es como que estamos al medio y sí se nos es bien complicado, porque a veces dices, ay, entonces no puedo continuar leyendo tal libro porque ya sabes que el papá está por allí, ¿no? O que va a decir que no. Entonces, enamorar al padre también creo que sería una buena estrategia para llegar al niño. Coincido con varias cosas de las que comentaste, Cristina, y en relación a cómo abordar este tipo de libros, los libros que tienen el imaginario infantil como el tema principal, yo diría que en general, todos los libros, no solo estos que hablan del imaginario infantil o temas complejos, como mencionaba Cristina, la muerte, la política, siempre poner en primer lugar al libro, en primer lugar a las historias. Lo que suele pasar con los libros infantiles generalmente son dos cosas. Primero, que los adultos solemos hacer preguntas literales del texto y ahí nos quedamos. Y lo otro es que después de leer el libro en las escuelas muchas veces se suele hacer alguna actividad del libro. Vamos a pintar al personaje principal, vamos a hacer un dibujo de algo y nos olvidamos del texto, nos olvidamos de las palabras que están contenidas en ese libro. Hay un educador, investigador, Daniel Casani, que él propone que hay que aprender a leer como que en 3 niveles. Leer las líneas, o sea, lo que dice exactamente el libro, que es el nivel en el que nos solemos quedar muchas personas. Leer entre líneas, que es lo que ¿qué me está queriendo decir el libro? O sea, aprender a deducir un poquito, hacer una inferencia, por ahí suponer algo, y a leer tras las líneas. ¿Qué hay detrás del libro? ¿Cuál es la ideología del autor? ¿Qué propuesta o qué mirada tiene el autor de la política? ¿Qué mirada tiene el autor de la muerte, de la vida, de la infancia, ¿no? Y para esto yo como lectora, como mediadora, como mamá, valoro mucho la conversación literaria, la conversación a partir del libro, y es algo que Cristina hace mucho en los talleres de lectura, por eso es tan importante pertenecer a un grupo de lectura donde podamos compartir y hablar de los libros, no solo niños, también adultos, y los adultos no solo de obras, novelas gordas, sino también de libros considerados infantiles, ¿no? Existe hay un referente muy grande que tengo, es Aidan Chambers. Él tiene una propuesta Dime donde valora la conversación literaria. Él dice que los niños pueden profundizar un poco más en sus lecturas cuando hablan de lo que han leído. Y él propone una serie de preguntas para movilizar esta conversación en la casa o en las escuelas. Pero ojo, no son preguntas para evaluar si han leído, si se han aprendido el título, si se han aprendido qué sucedió. No son preguntas como metralletas, son preguntas que permiten abrir la conversación. Por ejemplo, podemos preguntar qué es lo que te gustó de la historia, ¿no? Yo les pregunto a ustedes de la historia que leímos al inicio, ¿qué fue lo que les gustó? ¿Qué parte de la historia no les gustó? O qué parte de la historia no comprendieron, ¿no? Por ejemplo, no sé, preguntando sobre el libro que leímos, ¿qué creen que significaba o ese espacio al que llegó Néstor
hacia el final de la historia, ¿qué era? ¿Con quién se encontró? Entonces son este tipo de preguntas un poco más abiertas que permiten conversar, que permiten dialogar. Ian Chambers dice también que el mediador nunca debe decir exactamente lo que piensa sobre un libro, porque a veces los niños tienden a repetir las opiniones que decimos los adultos, ¿no? Entonces hay que saber guardar silencio, saber escuchar, hay que respetar mucho, como decíamos, a niñas y niños, a las infancias, y también hay un derecho hay un decálogo de los derechos de los lectores, y uno de los derechos de Daniel Pennac, y uno de los derechos es el derecho a callar, el derecho a no decir nada. También hay que respetar el silencio. A veces queremos que nuestros hijos o estudiantes digan, hablen sobre el libro, comenten, que nos respondan qué te gustó, qué no te gustó, o qué sucedió, cuándo, pero también puede tener un momento de no decir nada, de quedarse callado. De repente el libro me afectó de cierta forma y no quiero expresarme, de repente todavía estoy digiriendo cada palabra que he leído o que me han leído. Entonces también respetar esos silencios, esos momentos en los que de repente no se dice nada, nadie dice nada, no se hace ningún comentario. Por eso el mediador de lectura tiene que ser bastante hábil en alguna sesión de lectura o cuando conversemos con los niños y servirse de múltiples recursos. Muchas gracias por sus comentarios. Me pareció muy interesante la forma en cómo planteaban, ¿no?, la lectura o el abordaje, mejor dicho, de estas temáticas tabú, que en realidad muchos padres evitan, pero que no son conscientes de que sus hijos, hijas o eventualmente ellos también han pasado o van a pasar, ¿no?, en algún momento. Entonces ahí muchas veces nos agarra fríos, y también una de las formas de afrontar este tipo de situaciones es a través de otras historias que quizás no nos pertenecen a nosotros, pero que nos permiten situarnos de alguna u otra forma en un posible contexto, ¿no? Bueno, ahora quisiera hablar un poco más de los componentes que van más allá de lo textual. Bueno, que en el caso del libro álbum complementan lo textual, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar textos, como mencionaba acá al inicio mis compañeras, que en realidad en casi todos los textos dirigidos a las infancias vamos a encontrar que los autores y los ilustradores son justamente adultos, ¿no? Es muy complicado encontrar textos en los que algún infante haya participado de alguna u otra forma, ¿no?, ya sea en la ilustración o en la escritura. En ese sentido, me gustaría hacerles una pregunta que va por el lado más que nada de la ilustración o el rol que cumple esta. ¿Ustedes consideran que resulta más sencillo realizar estas representaciones o contar estas historias que abordan el imaginario infantil en libros álbum o quizás en textos infantiles en los que la ilustración no está presente o es muy escasa? Y aquí estoy pensando un poco en textos, por ejemplo, como Niebla, de Micaela Chirif y Carmen Cardemil. Este libro me parece a mí muy interesante, gracias, porque las ilustraciones que vamos a encontrar aquí son como las de una niña, ¿no? Carmen Cardemil asume un poco el rol de ser una niña que está contando su historia, que la construye justamente en su mente, ¿no? Es como un niño juega y ella a su cuarto, ¿no?, piensa que es como un mar. Entonces las historias, los dibujos, los peces, hasta ella misma se dibuja, ¿no?, de esta forma, líneas irregulares, ¿no?, de distinto tipo de formato, como vamos a poder ver aquí, que es muy extraño en realidad encontrar este tipo de textos en los que la ilustración asuma el rol del infante también. Y bueno, también quería preguntarles, ¿qué rol cumple la ilustración en esta representación del imaginario infantil? No sé quién de las dos desea empezar. Bueno, yo creo que es de suma importancia los libros álbum, al menos en Perú, recién es una novedad. Me da mucha pena cuando paso por los stands y algún papá dice, no le voy a comprar ese libro porque lo va a terminar en 10 minutos, ¿no? Eso me da mucha pena porque hay una lectura que hay entre la ilustración, el texto y poder leerlo de manera individual también, solo la ilustración, después solo el texto y todas las capas de lectura que mencionaba Charito, ¿no? Ese entre líneas que hay en el libro álbum. Pero yo creo que hay que darles variedad a los niños. O sea, cada una de lo que mencionas, yo pienso que podríamos darle un libro por capítulos, un libro álbum, un libro silente, no necesariamente contar la historia, simplemente leer las imágenes y conversar sobre ellas y darle variedad. Porque tampoco lo voy a llenar porque es un niño de 3, 4 años que recién está, de repente todavía no
no es un niño que lee convencionalmente, entonces solamente los libros álbum. O, Cristina, mi hijo está en quinto de secundaria, nunca ha tocado un libro, ¿que le voy a comprar un libro álbum? Yo creo que sí. Es más, yo he disfrutado mucho los libros álbum cuando los conocí, siendo adulta, y todavía los sigo disfrutando. Entonces, yo creo que está el tema en la variedad, en darle a los niños, dar de leer. Así como a veces decimos que hay que darles, cuando las mamás tienen algún inconveniente cuando tienen que dar de lactar y les dan, pues no, tienen que optar por la leche de fórmula, y les damos leche de fórmula, leche materna, les hablamos, les cantamos y todo lo que le damos al bebé, ¿no? Para que el bebé logre este camino lector, porque ahí es donde inicia todo. Podemos hacer también lo mismo, dar de leer a nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas, de diferentes formas. Y también no olvidemos la música. Creo que, si bien es cierto, estamos hablando todo lo que es libros aquí, pero creo que también es importantísima la música, el cine, ¿no? A veces decimos, ay, mi hija quiere ir al cine y no quiere ir a la biblioteca, pero es importante también el cine, es importante también el teatro. Entonces, démosle variedad a nuestros hijos para poder pensar en este imaginario infantil y que él después tome una decisión de qué es lo que quiere después leer, ¿no? Ahora que comentaba sobre la lectura desde edades muy tempranas, me acordé de una frase de Belio Cabrejo que voy a parafrasear, no me acuerdo cómo es, pero exactamente, es a los bebés hay que darles pan, leche y literatura, ¿no? Que habla de la importancia de las letras, de la palabra, prácticamente desde que somos bebés. Sobre cómo la ilustración representa este imaginario infantil, yo creo que me explico mejor mostrándole estos dos ejemplos. Tengo este libro, Cambios, de Anthony Brown, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Este libro le cuentan al protagonista de la historia, a José, le dice, su papá muy temprano, le dice, las cosas van a cambiar a partir de ahora. Y entonces él está caminando por su casa y realmente para él las cosas están cambiando. Esa tetera ya no es una tetera normal, de pronto le sale una cola, unas orejas, por acá, este zapato ya no es un zapato normal, le ha salido una ala. El lavadero también tiene una boca y así, y él se pregunta, ¿así van a cambiar las cosas a partir de ahora? Entonces me encanta porque realmente este autor ha sabido representar cómo a veces nuestros hijos, estudiantes, se toman literal las cosas que decimos. Y ahí se ha convertido en un gorila el sofá. Y, por ejemplo, tengo este otro libro, no es un álbum ilustrado, es un cuento, se llama ¿Para qué sirve un niño?, de Colas Goodman, que también me parece perfecto cómo retrata el mundo infantil. Dice una parte, lo que más les gusta hacer a mis papás los fines de semana es beber té frente al fuego de la chimenea mientras escuchan el silencio. A eso le llaman vida de campo y es horrible. A mí lo que me gusta es caminar por las banquetas, saltar encima de las bancas, ir al cine y corretear a las palomas. En el campo no puedo hacer nada que no sea admirar. Es lo mismo que aburrirse, pero con los ojos bien abiertos. Entonces, para retratar a este niño, por ejemplo, para contarles un poquito más de la historia, este niño se odia el campo, se pierde en el bosque, se encuentra con un borrego, una vaca y una gallina y le preguntan, ¿y tú qué eres? Él le dice, bueno, yo soy Leonardo. ¿Leopardo? No, soy Leonardo, soy un niño. ¿Y para qué sirve un niño? La vaca le dice, yo sirvo para dar leche, el borrego yo sirvo para dar lana, la gallina yo sirvo para dar huevos, ¿y tú para qué sirves? Y empieza una serie de reflexiones del niño de verdad, pues ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¿No? Entonces creo que va a depender de la destreza del ilustrador o de la destreza del escritor para representar este imaginario infantil. Claro, las ilustraciones son mucho más directas, ¿no? A propósito del ejemplo que mostró Carolina con Niebla, yo les quiero mostrar este libro.
que está ilustrado por Oliver Jeffers, el día que los crayones renunciaron. Es una serie de cartas de los crayones que le escriben a su dueño Duncan, quejándose por qué los usan mucho o por qué no los usan tanto. Mi hija de 3 años y medio, cuando vio el libro, dijo: mamá, yo hice ese dibujo. Como los dibujos parecen hechos por niños, ella me dijo: yo los hice, son míos, yo lo pinté. Entonces ella se apropió del libro, se apropió de la ilustración. Y eso suele pasar muchas veces con los álbumes ilustrados. Por eso acá somos fans de los álbumes ilustrados, por las capas, los niveles de lectura que puede tener el libro que le leímos al inicio, Qué niño más lento. Un niño de 6 años, 7 años, 8 años puede tener una lectura, una interpretación del texto, pero una madre puede tener otra lectura del texto. Una hermana mayor puede tener otra lectura, una maestra, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar mucho los álbumes ilustrados, la ilustración dentro del texto, cómo esta complementa, enriquece o amplía la información que encontramos en cada libro. Muchas gracias por las recomendaciones. Me ha parecido muy interesante los ejemplos que han mostrado y tienen razón, acá todas somos entusiastas del libro álbum, no hay otra palabra para decirlo. Sí, ahí tenemos toda nuestra lista de libros. Y bueno, justamente antes de terminar el conversatorio, me gustaría que nuestras invitadas nos den unas cuantas recomendaciones, sobre todo para los padres, los mediadores y el público que está aquí interesado. ¿Cuáles son sus libros predilectos para realizar mediación? ¿Qué libros prefieren? ¿Cuáles son los libros quizás que puedan llegar a incomodar a los padres? Nos gustaría escucharlas, unas cuantas recomendaciones con ejemplos, que creo que acá tienen bastantes, así que ahí las dejo para que empiecen. Mi recomendación para los papás es, si a ti te gusta, léeselo. Busca lo que te guste a ti, porque todas las noches vas a tener que leerlo si es que le gusta. Así que primero busca lo que a ti te guste y poco a poco vas a ir descubriendo lo que le gusta a tu niño o a tu niña. Yo tengo aquí algunos. Atrapados es uno de mis favoritos y es uno al quien le tengo mucho cariño. También es Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers, pero hoy traje Aquí estamos porque es del imaginario infantil que crea el papá para su hijo, ¿no? Antes de nacer, creo que cuando ya tenía 2 meses de vida, él escribe el libro para contarle cómo es la tierra. Así que creo que este libro es un libro fantástico para los niños y las niñas. Otro de los libros es de la serie de aquí de Martín del Bosque. La verdad, las ilustraciones son preciosas, son realmente bellas. Creo que ustedes lo van a disfrutar mucho y sus niños también. Y su niño interior también, porque confío también en que nosotros también vayamos pensando en ese niño interior, en esas bibliotecas que no pudimos visitar cuando éramos niños. Y finalmente, mi última recomendación, cuando Carolina dijo un libro que incomode, es Caca, pues, ¿no? Y ¿saben qué? Les voy a contar algo. O sea, leer este libro con los niños y con los padres hace que los padres hablen de un tema tan incómodo como es la caca, porque finalmente todos lo hacemos. ¿Saben lo que pasa? Que una mamá me decía en un picnic de libros, me dijo, Miss, ese libro me ha parecido muy interesante y hemos podido conversar en familia sobre ese tema. O sea, es algo que no hablamos, ¿no? Y creo que es importantísimo que los papás y las mamás puedan conversar de manera tan abierta de temas tan... No debería ser incómodo, ¿no? Pero bueno, lo es para algunos. Para ustedes lo es, de repente sí, pero ahí que les abre las puertas. Gracias. Yo quiero ir acabando diciendo 2 cosas. Primero, que me han hecho por ahí una llamada de atención, y es cierto, en los álbumes ilustrados los autores son 2, el escritor y el ilustrador. Y lo otro, sobre qué libros recomendamos o qué libros sugiero, yo creo que todos los que les he mostrado, allá han puesto una selección de libros en la mesa de los autores que hemos mencionado acá, ¿no? Oliver Jeffers, Anthony Brown, de otras editoriales. A mí me encanta este libro, ¿A dónde se va el sol?, de la escritora peruana Becky Urbina, que también nos muestra un poco ese pensamiento infantil sobre lo que pasa con las cosas que suceden a su alrededor. Un libro también que es muy
muy poderoso es El globo de la escritora, la ilustradora, escritora Isol, Argentina Isol. Sí, Charito, me he ganado ¿Qué? varios problemas con ese libro, ¿ah? Porque dicen que por qué la mamá no vuelve. Es que A ver, Isol es así. cuéntales aquí. Lo que pasa es que Isol es, el globo es la historia de una niña a la que se le cumple un deseo. De pronto un día su mamá se convirtió en un globo y ella deseaba que su mamá que se convirtiera en globo porque su mamá siempre estaba gritando y cada vez que gritaba se ponía así como hinchada y se le ponía la cara roja y ella la imaginaba como un globo y deseaba que algún día se convierta en un globo y el deseo se lo cumplió. Entonces la niña coge a la mamá en el globo y ahora con el globo puede jugar tranquila, puede pasear tranquila. Y como muchos de los libros de Isol no se resuelven así como todos esperamos que se resuelvan, ¿no? No sé si alguien conoce el libro Imposible de Isol también, que tiene un final diferente. Entonces acá también, acá no es que se resuelva como que ya la mamá se convierte al final en una mamá, tú lo tienes. Es muy bonito, ¿sí? Sí, ya. Y entonces, ya. Un globo. Un dinosaurio. Ves, a veces también las mamás nos convertimos en dinosaurios. Yo también me he convertido en dinosaurio. Entonces, este libro también, ¿no? Que yo como mamá lo leo diferente. Los pequeños de repente, la mamá no se convierte en globo, se convierte en dinosaurio. Y bueno, esos son los libros y creo que eso es todo, ¿no? Eso es todo, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos, sobre todo a Cristi y a Rosario por estar aquí. Y bueno, también al público asistente por su atención. Esperamos verlos en alguna otra oportunidad. Y por favor, acá les voy a dejar a mis compañeras para que hagan su cherry respectivo para que las puedan seguir en las redes sociales. Encuentran como la biblioteca de Cristi, así que por ahí les puedo orientar en algún momento, ¿ah? Gracias. Quería decirles una reflexión final, que cuando seleccionemos un libro, cuando para nuestros hijos o para los planes lectores, siempre tengamos en mente qué mirada tenemos de las infancias, cómo vemos a nuestros hijos, qué posibilidades les otorgamos a nuestros estudiantes. Y bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Acá Viven los Monstruos en Instagram. Así que muchas gracias al Fondo de Cultura, gracias Carolina, gracias Cristina, gracias Ángela por la invitación.